Víctor siempre había tenido una vida tranquila, sin muchos altibajos. Trabajaba como editor en una pequeña editorial, tenía amigos leales y pasaba los fines de semana jugando al fútbol con sus amigos. Su rutina era predecible, pero segura. Nunca imaginó que algo tan simple y común como una carta encontrada en un cajón podría cambiar por completo el rumbo de su vida. Todo lo que sabía sobre sí mismo, sobre su familia y sobre su pasado, comenzaría a ser cuestionado en ese momento. ¿Quieres saber dónde termina esta historia? Entonces, antes de seguir, si quieres apoyar a nuestro canal a seguir trayendo historias increíbles, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Si te gusta, activa las notificaciones para saber cuando subimos nuevos vídeos. El encuentro con la carta ocurrió en una mañana común. Víctor estaba haciendo limpieza en su oficina, reorganizando papeles antiguos que se acumulaban en el cajón. Siempre había sido una persona meticulosa, y ese espacio, aunque pequeño, era su refugio. Cuando comenzó a retirar las pilas de papeles, encontró algo que no recordaba haber visto antes, una carta, con un sello antiguo y una escritura a mano que parecía algo familiar, pero no podía identificar el nombre del remitente. La carta estaba allí, envuelta en misterio, olvidada en un cajón donde él nunca la había guardado. La curiosidad lo consumió y no pudo evitarlo. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó la carta amarillenta. Lo que estaba escrito dentro era directo y perturbador. Víctor, la verdad sobre tu familia está enterrada. Estás más cerca de lo que imaginas, pero no puedes ignorar lo que está por venir. Las palabras eran claras, pero no tenían sentido. ¿Quién envió esta carta? ¿Cómo alguien sabía sobre lo que él sabía, sobre lo que ni siquiera él mismo sabía que existía? Algo estaba mal, muy mal, y lo que parecía ser solo una carta perdida ahora era el comienzo de algo mucho más profundo y aterrador. Víctor trató de convencerse de que la carta era solo una broma de alguien. Tal vez un amigo, o incluso algún fan que lo conocía a través de la editorial. Pero algo en el mensaje lo dejó inquieto. Nunca había hablado sobre su familia con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Y esa carta parecía saber más sobre él de lo que él mismo sabía. El misterio comenzó a consumir sus pensamientos. Comenzó a recordar momentos de su infancia, esos momentos dispersos que trataba de olvidar. Su madre siempre había sido muy reservada sobre su pasado, y su padre nunca quiso hablar sobre su propia historia. Víctor nunca preguntó por respeto, pero ahora, con esa carta en mano, algo dentro de él comenzó a romperse. Necesitaba saber más. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Decidió empezar a buscar pistas. Revisó todos los registros antiguos que encontraba, desde fotografías hasta documentos y cartas viejas. Pero nada parecía indicar ningún tipo de secreto o algo fuera de lo común. Hasta que encontró otra pista, una carta antigua, escondida en una caja en el desván, marcada con el mismo sello que la carta que había encontrado en el cajón. La carta había sido escrita por su madre, pero el contenido era algo que nunca imaginó encontrar. Hijo mío, hay algo que necesitas saber sobre tu padre. Él no es quien piensas que es. Lo que descubras puede cambiarlo todo. Sé fuerte, porque la verdad te dolerá. Víctor se quedó paralizado. Leyó y releó las palabras, pero no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo. La carta hablaba de un secreto oscuro sobre su padre, algo que su madre había sentido que debía ocultar, y ahora él comenzaba a entender. Pero, ¿qué podría ser tan terrible como para que su madre lo guardara durante todo este tiempo? Con esta nueva pista en mano,
Víctor comenzó a investigar más a fondo, explorando el pasado de sus padres y descubriendo hechos que nunca imaginó. Descubrió que su padre, antes de casarse con su madre, había estado involucrado con personas peligrosas, con un pasado sombrío, y había sido parte de un esquema que implicaba corrupción y crímenes. Pero lo más impactante de todo fue descubrir que, de alguna manera, su padre estaba vinculado a la muerte de una persona importante, alguien que Víctor ni siquiera sabía que existía. La investigación lo llevó a un viejo amigo de su padre, un hombre misterioso que vivía en una ciudad lejana. Era la única persona que podría ayudar a Víctor a entender lo que realmente había ocurrido. Cuando Víctor lo encontró, el hombre dudó en hablar al principio, pero ante la insistencia y las pruebas, finalmente reveló una aterradora verdad: su padre no solo estaba involucrado en un crimen, sino que fue el responsable directo de destruir la vida de personas inocentes. Víctor estaba devastado. No quería creer lo que estaba oyendo. Como su padre, la persona que más había admirado en su vida, podía estar involucrado en algo tan oscuro. El shock fue tan grande que sintió como si su mundo entero se hubiera derrumbado. Las piezas de su vida comenzaron a encajar de una manera que nunca imaginó. Pero el misterio no terminó allí. A medida que Víctor profundizaba más, descubrió que el crimen que su padre había cometido estaba vinculado a un secreto aún mayor. La historia de su familia, ocultada por tanto tiempo, no solo era una historia de errores del pasado. Era una historia de venganza, de secretos familiares que ahora amenazaban con destruir todo lo que él conocía. Víctor sabía que tenía que confrontar a su madre, la única persona que aún podía darle respuestas. Cuando la encontró, ella lo miró con una expresión de dolor y arrepentimiento. Finalmente, reveló todo lo que había estado ocultando. Su padre había cometido un crimen que, si se descubría, destruiría la reputación de toda la familia. Para proteger a Víctor, su madre había guardado la verdad durante todos esos años, pero ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. La historia terminó con Víctor enfrentando la verdad. El hombre que más respetaba no era quien pensaba que era, y el secreto que su madre había guardado finalmente fue revelado. La carta misteriosa, que al principio parecía ser solo un error, ahora tenía sentido. No era solo un mensaje. Era una advertencia de que algo terrible se avecinaba, y Víctor no podía ignorarlo más. ¿Quieres saber más sobre esta historia y muchas otras que aún tenemos para contar? Entonces no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Cada día una nueva historia sale directamente de nuestro archivo misterioso, lleno de relatos y anécdotas que hemos recopilado de diversas fuentes. Casos cuyos relatos te pondrán la piel de gallina. Tampoco olvides compartir este vídeo con ese amigo que ama los misterios.